Bienvenidos a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. Iniciamos nuestra segunda temporada y en este quinto episodio queremos detenernos a reflexionar sobre la hospitalidad. ¿Qué significa? ¿A qué realidad responde? ¿Por qué es tan necesaria en los tiempos que corren? Defendemos una cultura de acogida y solidaridad con las personas que se ven forzadas a migrar. ¡Arrancamos! Para mí el SJM es la red familiar que pone voz a los sin voz de nuestra sociedad, que les da visibilidad a todos aquellos migrantes que habitualmente no logramos fijarnos en ellos, no logramos penetrar más allá en sus dolores, en sus sufrimientos. Más de 7 millones de personas ucranianas han huido hacia otros países de Europa desde que estalló la ofensiva rusa el pasado mes de febrero. Alrededor de otros 8 millones de personas se han visto forzadas al desplazamiento dentro del propio país. La magnitud de esta emergencia humanitaria provocó la reacción inmediata de la comunidad internacional. Miles de personas se organizaron para dar respuesta y acoger a las personas que cruzaban las fronteras. Las organizaciones sociales activaron protocolos de ayuda y acompañamiento en tiempo récord. La Unión Europea aprobó con gran agilidad una directiva de protección temporal que facilitaba la llegada y los permisos de residencia y trabajo para estas personas. Pero la realidad de las personas refugiadas no se ciñe solo a la emergencia en Ucrania. ACNUR calcula en más de 100 millones las personas que se ven forzadas a migrar en todo el mundo. Conflictos enquistados como los de Siria o Yemen, contextos sociopolíticos de persecución y violencia como se aprecia en varios países centroamericanos, africanos y de Oriente Medio, y realidades como el cambio climático siguen empujando a millones de personas a huir en busca de un futuro digno y en paz lejos de sus casas. La mal llamada crisis de los refugiados de 2015 desató una oleada de solidaridad en todo el continente europeo, pero también generó reacciones xenófobas y de rechazo hacia la acogida de quienes huían en condiciones indignas, especialmente de Siria, Irak o Afganistán. La Unión Europea y sus Estados miembros se contagiaron también de este rechazo y a pesar de establecer un sistema de cuotas obligatorias de acogida por reasentamiento y reubicación para 105.000 personas, los países solo cumplieron al 32% para la fecha límite de septiembre de 2017. En el caso de España, el porcentaje de cumplimiento del acuerdo se quedó en un 13,9%. Durante los años siguientes, las políticas de la Unión provocaron que se redujese de forma notable las llegadas a Europa por vía terrestre, lo que provocó que miles de personas que huían de otros países y conflictos, no solo de Oriente Medio, tuvieran que optar por vías peligrosas que ponían en riesgo su vida y su integridad física. El reciente caso ucraniano también desató una intensa reacción solidaria en España, así como en el resto de Europa. En nuestro país se han resuelto más de 143.000 solicitudes de protección temporal para población ucraniana y en todos los países europeos, salvo Alemania, de los cuales no disponemos cifras, según Eurostat son más de 2.800.000. Sin embargo, la respuesta para las personas afectadas por otros conflictos no está siendo la misma. España rechazó el 71% de solicitudes de asilo en 2021. En toda Europa el porcentaje es muy similar, el 65% han sido denegadas. Cada día en nuestras obras vemos cómo hay personas con necesidades de protección que quedan al margen del sistema. Apreciamos sucesos como el acontecido en Melilla el pasado mes de junio, en el que casi 40 personas procedentes de situaciones de violencia en países africanos murieron al pie de la valla con Marruecos.
Frente a estas situaciones de desprotección y abandono, nuestra respuesta es clara: hospitalidad. Para mí el SJM es equipo, un grupo de personas y de instituciones muy amplio, con un objetivo muy claro, ¿no? Acompañar, servir y defender a las personas migrantes y sus derechos. Para hablar sobre la hospitalidad, hoy nos acompaña en el podcast de Semillas María del Carmen de la Fuente. Ella es la coordinadora del Servicio Jesuita Migrantes de SJM y directora en la Fundación Migrastudium de Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras, María Carmen. Muchas gracias. Para empezar, ¿qué es hospitalidad? ¿Qué entendemos por hospitalidad? Bueno, yo creo que a nivel general por hospitalidad entendemos, bueno, como esa acción, ¿no? O ese movimiento que nos lleva, ¿no? a abrir alguna puerta, en el sentido amplio del concepto puerta, ¿no? Para descubrir, ¿no? Qué hay al otro lado, ¿no? Y especialmente cuando al otro lado pues hay un alguien, hay una persona, ¿no? Eso a nivel como general, ¿no? Ese movimiento de abrir la puerta para acoger, para ver, para descubrir a otra persona, ¿no? Luego está cómo concretamos la hospitalidad en proyectos y acciones, y aquí llamamos, ¿no? Desde SJM hospitalidad, pero eso sería más como las ya concreciones, ¿no? ¿Y a qué realidad responde la hospitalidad? ¿De qué contexto social estamos hablando y cuál es esta realidad que nos interpela? O sea, yo creo que responde a la realidad de ser personas vulnerables que a lo largo de la vida en algún momento necesitamos a otro o a otra que nos acoja, que nos cuida, ¿no? que nos abra esa puerta que decía, ¿no? Porque porque la hospitalidad está demostrado que a lo largo de toda la historia, ¿no? Que en todas las creencias religiosas, ¿no? En todas las religiones, el valor de la hospitalidad o la llamada a la hospitalidad ha estado presente, ¿no? Entonces yo creo que nace, ¿no? como un instinto básico de protección de la vida, sobre todo cuando la vida está en peligro, ¿no? Y entonces, pues yo creo que nace ahí. Lo que pasa es que ahora concretamente, ¿no? En el momento en el que estamos, lo asociamos cada vez más, ¿no? A acoger a las personas que llegan a nuestros territorios, al lugar en el que estemos, porque vienen huyendo, desplazadas, ¿no? Por alguna causa, ¿no? Que tiene que ver pues, con la desigualdad, que tiene que ver con la injusticia, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la persecución, con un montón de cosas, ¿no? Y entonces lo asociamos en un contexto de desplazamientos, de movilidad humana cada vez más amplio, pues más necesaria es desplegar la hospitalidad, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con un instinto, ¿no? El instinto no solo de salvar tu vida, sino de proteger también la vida de otras personas cuando ves que están necesitadas, en peligro, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo podemos, ya aterrizando un poco más, cómo podremos responder desde la sociedad civil y también a título individual? O sea, yo creo que a lo mejor hay un esquema, ¿no? Que es básico, que nos sirve para nivel individual, para nivel comunitario, para la sociedad civil, ¿no? Que nos podría servir para todos. Para todos. Primero, mirar la realidad. O sea, ¿no? Si tú no ves, si tú no abres tus ojos, es imposible que veas qué es lo que tienes delante. Después yo creo que tiene que ver con dejarte interpelar o mover por esa realidad, ¿no? Es decir, si yo no detecto que hay algo a lo que yo tengo que responder, ¿no? O que hay una persona que está sufriendo, que hay una situación que necesita o a la que yo puedo aportar alguna cosa, pues sin esa consciencia, digamos, también es imposible, ¿no? Después tiene que ver con abrir puertas, ¿no? Y aquí otra vez en el sentido amplio de puertas, pues puede ser la puerta de mi casa, porque formo parte de una red de hospitalidad, puede ser la puerta de la asociación en la que participo para que otras personas, ¿no? de perfiles diferentes, de orígenes diferentes lleguen, ¿no? O puede ser pues, de muchas maneras, pero tiene que ver con abrir una puerta para dejar que quien está al otro lado entre, ¿no? Y conversar, ¿no? Y empezar ahí una conversación, un diálogo, que yo creo que el regalo que nos trae, ¿no? Es que no solo
tú ofreces, ¿no? Sino que abrir la puerta, encontrarte con otro y entrar en diálogo, acabas viendo, ¿no?, cómo te enriquece porque cambia tu mirada, cambia tu percepción de la realidad, ¿no? Cambia, ¿no?, tu mundo que es, ¿no?, cada uno tenemos nuestro mundo que es nuestra vida diaria, pues de golpe, ¿no?, se puede hacer mucho más grande. Y creo que ese esquema, ¿no?, de mirar la realidad, hacerte, ¿no?, es el hacerte cargo de la realidad y el cargar con ella, ¿no?, y el encargarte. Bueno, pues yo creo que ese esquema nos vale para la hospitalidad, ¿no? Y nos vale individualmente, pero también comunitariamente y como instituciones, ¿no? Que es importante entender la hospitalidad como un valor fundamental. Como un valor fundamental no es una respuesta a situaciones concretas solamente, sino entender la actitud, pues la hospitalidad como una forma de vivir, de estar disponible ante la realidad que siempre tiene algo que decirnos, ¿no? Entonces yo creo que tener esa actitud como de manera consciente y constante, pues nos puede ayudar, porque desde esa actitud pues tú vas construyendo, ¿no?, lo que es para ti la hospitalidad en tu vida, cómo puedes apoyar la hospitalidad, ¿no? Y después abrirnos también un poquito a lo que la hospitalidad nos trae, ¿no? Porque como decía antes, no es solo yo doy, no, yo ofrezco porque el otro me necesita, ¿no?, sino ser conscientes de que ciertamente alguien hace, ¿no?, a lo mejor tú das el paso de abrir la puerta, pero lo que va a entrar te va a transformar también, ¿no? Y creo que desde ahí pues tenemos, ¿no?, se nos abre un futuro que es totalmente diferente, ¿no?, que a veces nos puede dar miedo porque no sabemos lo que es, pero que es como una invitación, ¿no?, a seguir construyendo alguna cosa, ¿no? Y alguna cosa que sea mejor para todos y para todas. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por participar en este episodio de Semillas. Gracias, encantada y mucho ánimo con el podcast, que es muy interesante. Muchas gracias. SJM es para mí acogida, es defensa de derechos, es aportar individual y colectivamente a la construcción de una sociedad más inclusiva, que tienda puentes en vez de levantar muros y que valore la diversidad como riqueza. Cruzaremos el muro de concreto. Y cruzaremos el muro de papel. Salió el plan, nos volvemos a levantar, nos limpiamos las rodillas y seguimos. Se trata de personas que tienen nombres, que tienen vidas, que tienen historias que contar. Caminando, recorro el mundo, aunque me caiga no pierdo mi rumbo. Paso a pasito, vamos haciendo, poco a poco se va construyendo. Escuchábamos la canción Otro Paso Más, compuesta por Cindy Gómez y Óscar Caballero en colaboración con la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y Caribe, con motivo del pasado Día Internacional de las Personas Migrantes. Esta pieza musical forma parte de una app móvil y solo suena cuando se inicia la marcha, con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas forzadas a migrar y los caminos que recorren. Alguien que conoce muy bien la realidad de las personas migrantes en Latinoamérica, pero ahora sobre todo en Europa, es nuestro próximo invitado, Alberto Ares. Alberto es jesuita, fue coordinador adjunto en SJM durante 3 años y actualmente es director del Servicio Jesuita Refugiados Europa, con oficina en Bruselas, desde donde nos atiende. Muchas gracias por estar en Semillas, Alberto. Hola, Dani, un gusto participar en Semillas. En primer lugar, nos gustaría hablar de lo que para ti es hospitalidad, de lo que representa para ti. ¿Cómo entiendes la hospitalidad como jesuita y también como director de una obra que trabaja con personas refugiadas? Pues mira, para mí la hospitalidad yo diría que es una actitud ante la vida, de apertura, de encuentro, de cercanía, de solidaridad, de caminar juntos, de confianza, como ves, de muchas cosas, ¿no? Una actitud y yo creo también un valor que está muy enraizado en la propia experiencia de todos los seres humanos, ¿no?, que hemos vivido durante tantos siglos como nómadas, como peregrinos, y también dentro de nuestra tradición cristiana, pues con Jesús como referente. Las instituciones también que trabajamos con personas migrantes y refugiadas entendemos la hospitalidad como una de nuestras razones de ser. Yo creo que como la esencia también de nuestro día a día. Ser puerta abierta, espacio de encuentro, donde hacer un alto en el camino, tiempo de aprendizaje, de enriquecimiento mutuo, tantas cosas. Y yo creo que asimismo en nuestras obras también la hospitalidad toma cuerpo a través de las comunidades, de familias, de colectivos
Y también con nuestras propuestas de sensibilización e incidencia pública, que quieren también tomar la hospitalidad como un referente en contraposición a la hostilidad y el miedo, que en ocasiones pues, también nos atenaza, como nos explicaba también antes Mari Carmen. La hospitalidad tiene también como horizonte, ¿no?, en nuestro trabajo la plena ciudadanía, donde podamos vivir juntos, sentarnos a la mesa, aportando desde la diversidad y con nuestros sueños, ¿no?, con los mismos derechos. Y ahora en concreto, yendo más a la realidad, ¿no?, aterrizando más en una realidad concreta, como es la realidad del éxodo de miles de personas desde Ucrania a otros puntos de Europa, ¿no?, frente a la invasión por parte de Rusia. ¿Cuál ha sido la respuesta conjunta desde el JRS y desde otras obras de la compañía que forman parte de la Red Xavier frente a esta emergencia, ¿no? ¿En qué países hay presencia y cómo se está trabajando? Bueno, lo primero de todo decir que antes del comienzo de la guerra, pues el 24 de febrero, el JRS ya estaba presente en Ucrania, ya llevábamos trabajando años con personas refugiadas. Pero es verdad que ante la gran diáspora de refugiados, la Compañía de Jesús ha intentado dar una respuesta coordinada e integral a esa emergencia en Ucrania. Lo ha cristalizado en un proyecto común, así vulgarmente le llamamos The One Proposal, ¿no?, una propuesta única, ¿no? Las instituciones que estamos en el terreno, es decir, el JRS, junto a la Red Xavier, estamos trabajando de la mano para que esta respuesta se haga realidad. Por el momento, yo creo que esta respuesta ha llegado a más de 50.000 personas refugiadas ucranianas pues en la misma Ucrania y en todos los países cercanos, y se espera alcanzar a más de 75.000. Bueno, hay que decir que nuestra presencia, aunque tiene una dimensión integral en toda la red del JRS Europa a través de las 23 oficinas nacionales, tiene un foco muy claro en Ucrania, por supuesto, y en los países cercanos, que es donde hay más refugiados ucranianos. Estos países, ¿cuáles son? Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Moldavia. Este último de la mano de otros compañeros de camino. Ahí en todos esos países pues tenemos presencia el JRS. ¿Y cuáles dirías que son las principales necesidades que tienen las personas que llegan? No solamente desde Ucrania en este caso, sino desde otros puntos de conflicto o en general en la realidad de la migración forzosa. Bueno, yo creo que como te podrás imaginar propiamente de un colectivo que generalmente viene huyendo de situaciones de conflicto, ¿no?, de tanto drama, y especialmente, vamos a decir, específicamente en Ucrania, con un acento especial con mujeres y niños, pues lo primero es un lugar donde vivir y medios de subsistencia, ¿no? Eso parece claro, ¿no? Un apoyo psicosocial, ¿no? La gente pues a veces tarda tanto en llegar, situaciones de tantos traumas, dramas, ¿no?, en el camino. La asistencia jurídica como algo fundamental, ¿no?, para solicitar a veces asilo, ¿no?, la residencia, salud, necesidades de educación, de empleo. Y poco a poco, a medida que van pasando, yo creo que también en este caso, por ejemplo, con Ucrania, los primeros meses de guerra y de emergencia, se va entrando también en una segunda fase que tiene unos elementos más concretos de integración. Y aunque yo creo que, como todos sabemos, ¿no?, ha habido movimientos de retorno, es verdad que también se producen muchos movimientos, tanto por la nueva escala de violencia que se produce en el país como por la llegada del invierno y de la crisis económica, pues una vuelta, ¿no?, un pequeño nuevo éxodo. Y en esta segunda fase hay unas necesidades especiales que son propias del invierno, pero también de la inserción en los sistemas educativos de los niños y niñas, la dificultad para encontrar una vivienda o alojamiento y empleo, o así como las necesidades psicológicas que siguen estando pues muy latentes. Estos son, yo creo, las principales necesidades. Un trabajo importante de JRS también es la reconciliación, ¿no?, una de las líneas importantes. ¿Cómo se aborda este fenómeno o este trabajo de reconciliación en este tipo de contextos que quizás son más de emergencia? Bueno, la reconciliación, como bien dices, es uno de los elementos esenciales y uno de los horizontes en este tipo de emergencias, sin duda. Una reconciliación que tiene una dimensión comunitaria evidente, ¿no?, y que cada día se hace más palpable a medida que los conflictos pues, recrudecen, aumentan, persisten.
pero también existe un elemento de reconciliación con uno mismo, con una misma. Pues ante tanto cambio, ante tantos traumas que uno vive tanto en lo personal, en lo comunitario, como en los entornos. Para nosotros es evidente que la reconciliación, especialmente para JRS, es una de las prioridades que tenemos que tomar en cuenta y que normalmente tienen unos elementos en el corto plazo, pero que vienen muy acompañadas en el medio y en el largo plazo. Pero a medio plazo, pues evidentemente las prioridades o el futuro como se vislumbra es pues una reconstrucción del país, del tejido económico, esos elementos de reconciliación, en el fondo de ir a la raíz de las causas que motivaron que las personas se vean obligadas a dejar su hogar, ¿no? Es difícil adivinar cuál va a ser la evolución de una guerra, ¿no? Vemos cómo la escalada de violencia sigue en aumento, no solo en el campo de batalla, sino en el marco de la geopolítica europea y mundial. Solo hay que asomarse a los titulares de los periódicos a diario, ¿no? Esto hace que necesitemos estar muy atentos a las necesidades cambiantes y que intentemos también anticipar recursos que sean flexibles y dinámicos. Por último, ¿cómo se puede participar desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, ¿no? A título personal incluso a título comunitario? ¿Cómo se puede participar o tomar parte activa de estos proyectos y de esta labor? Yo creo que hay diversas formas. Una, igual la que nos viene así más a la cabeza, puede ser apoyando a través de ayudas económicas, ¿no? Con las distintas vías que tenemos habilitadas en este proyecto, en el One Proposal. Para los oyentes que nos acompañen desde España, pues a través de la web que seguramente que conozcan, ¿no? emergenciaucraniajesuitas.org, y por supuesto a través de la web del JRS Europa y otras webs de la misma familia, ¿no? De nuestra familia, que se pueden encontrar online. Pero otra forma de ayudar, tanto a título personal como comunitario, es también tomarnos en serio lo que hablábamos antes de la hospitalidad y acercarnos a alguna de las instituciones de la red SJR en Europa. En España también, concretamente, con la red del SJM y el apoyo a nuestras comunidades de hospitalidad que llevan acogiendo a personas migrantes y refugiadas pues más vulnerables durante décadas. Y donde, por supuesto, tienen ahora una puerta abierta a las personas ucranianas, junto a muchas otras personas que se ven obligadas a dejar su tierra, pues en emergencias, como comentabas antes, Dani, en otros rincones de este mundo. En este tiempo me gustaría agradecer desde el JRS Europa, pero también yo creo desde toda la red de los jesuitas, ¿no? Agradecer mucho por todo el apoyo recibido. Yo creo que también, como escuchábamos hace un momento en la canción, en esta que necesitamos o estamos llamados a dar otro paso más. Pues muchísimas gracias, Alberto. Por supuesto, invitamos a todos los oyentes de Semillas, ¿no? A conocer más estos proyectos, a implicarse más, visitando pues, nuestras páginas web o nuestros perfiles en redes sociales o acercándose a nuestras sedes. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros en Semillas. Muchas gracias a ti, Dani. Es un gusto estar siempre contigo y con todos los compañeros y compañeras del SJM. Muchas gracias. Seguimos en este nuevo episodio de Semillas y nos acompaña ahora Remei Gil, trabajadora social en los programas de hospitalidad en la Fundación Ellacuría, en Bilbao y alrededores. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras, Remei. Es que ricasco a vosotros. Buenos días. Para empezar, podríamos empezar con la pregunta de qué significa hospitalidad para ti o cómo vives tú la hospitalidad. Pues yo vivo la hospitalidad desde el vínculo, desde el conocer y desde el acompañar a las personas que son ciudadanas y que conviven con nosotras. Y también la vivo desde una posición, ¿no?, de igualdad. Y la forma de que nosotras llevamos la hospitalidad en nuestro día a día es desde que la persona está en el centro, que la intervención educativa se centra en la persona y que sin ella no podemos construir pasos en su camino. Entonces es importante escucharlas, es importante acompañarlas y es importante estar ahí.
Muchas veces hablamos, o en la sociedad parece que la responsabilidad de los procesos de integración recae únicamente en las personas migrantes, ¿no? Pero ¿qué papel juega la sociedad local en esos procesos de inclusión social de las personas migrantes o personas refugiadas? Pues juega un papel clave. Todo el mundo, ¿no? Estamos conviviendo y convivencia significa vivir juntos, ¿no? Entonces, juega un papel clave. Ahora voy a hablar del papel de la comunidad, pero también es verdad que no nos podemos olvidar que la administración pública también juega un papel y que el papel de la administración pública no lo puede suplir la comunidad. Cuando hablamos del capital social, que yo creo que tiene mucho que ver con el tejido asociativo o el tejido comunitario, el estar juntas, hablamos como de tres cosas, ¿no? El vínculo, que es el estar con la persona, el poder estar, el puente, que es cuando ya conoce y se hace ¿no? Se une la gente para acompañar, para estar, y el acceso, ¿no? El acceso a derechos, ¿no? Gracias a este vínculo y a este puente podemos tener un acceso a un trabajo, un acceso a un colegio, y todos esos agentes están unidos y están juntas, ¿no? Primero de todo es acogida. Cuando llega alguien de fuera que no tiene red social, es importante tener una buena acogida. Y la acogida la hacemos la gente que ya vivimos en ese sitio. Entonces, la ciudadanía, en este caso, la construcción de grupos locales, las familias acogedoras o mentoría social, todos esos programas que el objetivo es interrelacionar personas migrantes con personas que viven desde, ¿no? Que son autóctonas, que a mí esa palabra no me gusta nada, pero que ya llevan un proceso de vida aquí. Sí. Yo siempre digo que es acompañar, servir y defender también, ¿no? Las tres palabras importantes, ¿no? El grupo local acompaña, el grupo local está al servicio de esas personas y el grupo local no al principio, pero sí después de transcurrir pues un vínculo, un tiempo, defiende, ¿no? Los derechos y está ahí para lo que haga falta. El otro día, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de las experiencias, yo tengo experiencias como Remé, ¿no? Pero acompañamos a mucha gente que tiene muchas experiencias. Y una voluntaria que estuvo en patrocinio comunitario de hace 2 años, explicando su experiencia, decía, yo como ciudadana veía las noticias y me sentía indignada de todo lo que pasaba en el mundo, pero no encontraba, ¿no? mi lugar en poder cambiar esto. Sí. Cuando empecé como voluntaria en patrocinio comunitario, ¿no? Con el grupo local que acompañaba a la familia que acababa de llegar a Europa, vi que mi papel era estar ahí, acompañar, hacer voz de ese proyecto a sus gentes y poder, ¿no? tener un papel importante, un papel activo, un papel de servicio hacia personas que venían y escapaban de una guerra que lleva muchos años, ¿no? Y es importante también porque la gente que llega, en este caso a España, no se sienta sola. O sea, hay un problema muy gordo de soledad y de vulneración de derechos y el tener esa red, ese tejido, esa gente que puedes llamar porque necesitas ser acompañado al médico y tú no te entiendes con el médico y que lo pueda entender y que poco a poco te lo pueda explicar y con otras palabras y con otra paciencia, es importante. Y luego, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a plena ciudadanía? Necesitamos a la plena ciudadanía y empezando por las personas que habitamos una ciudad desde hace muchos años, ¿no? O mucho tiempo, o sea que hemos nacido en España en este caso. Plena ciudadanía en derechos, en obligaciones, en querer y en el corazón, ¿no? En la cabeza y en el corazón. Nosotras hacemos mucha sensibilización también en coles, ¿no? Y cuando a los niños pequeños, bueno, de la ESO o así, les hablas de procesos migratorios y de todo lo que pueden hacer, de todos los estereotipos, de todo el racismo, los niños, cuando terminamos y les decimos, ¿no? Pues son diferentes y te dicen, no. Tienen 2 ojos, tienen una nariz, tienen una boca, son personas. Entonces, la plena ciudadanía, primero, para mí, es verte como persona, da igual de dónde vengas, sino verte como persona, sí. Estar comprometido o comprometida con la realidad que vive tu ciudad, tu pueblo, tu territorio y con la que vive el mundo. O sea, no podemos dejar de pensar que ahora ahora hay una guerra en Ucrania,
Hay una crisis tremenda en África, Asia, ¿no? América Latina, o sea que el mundo está muy revuelto y que es importante ver la realidad del mundo porque necesitamos a una ciudadanía que entienda y que comprenda que eso es importante. Ya mirando de cara al futuro, ¿cómo es el proceso por el cual las personas salen de los programas? Una vez no tienen ya, digamos, ese acompañamiento de la entidad social en este caso y se enfrentan a multitud de retos, ¿no? Y de problemas también sociales. ¿Cómo son esos procesos? Bueno, el futuro en general es incierto, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco para ver el final del proceso, nosotras desde el principio de que una persona llega a Fundación Niña Curia, entra en un espacio residencial o comunitario, no hace falta que viva con nosotras, lo que intentamos es crear red. Que conozca a gente voluntaria, que se vaya, ¿no? Nosotros decimos familias de referencia, familias de acogida, personas que están en el alrededor para que empiece a crear red, porque si no, indiscutiblemente la gente que llega se van creando como grupos, ¿no? Yo llego aquí, como no conozco el castellano, me voy con la gente que habla árabe o me voy con la gente que habla ucraniano, ¿no? Entonces se van creando como grupos y lo que hablamos, ¿no? de la implicación de la sociedad, que a veces tenemos que abrir el corazón para poder crear esa sociedad más justa, no se puede porque la barrera idiomática no es la primera. Entonces lo que intentamos desde Fundación Niña Curia es que durante todo el proceso que están con nosotras generen red, generen vínculos, conozcan gente buena, ¿no? Yo siempre digo, es importante la gente buena. Entonces, el generar todo esto es importante para poder salir con colchón, con tejido social, ¿no? Con gente. ¿Qué significa salir, entre comillas, bien de los programas? Pues significa, ¿no? Tener una casa donde poder vivir, tener un curso, unos estudios, un trabajo, tener una sostenibilidad económica, saber gestionar este dinero, poder hacer una vida, entre comillas, normal. A nivel de derechos, muchas de las personas migrantes que ya han conseguido un permiso de residencia, que han conseguido, ¿no? todo lo que se espera que les haga personas autónomas o personas, entre comillas, libres, yo pensaba, a nivel de derechos no es así. Las personas migrantes que tienen IE, que llevan 7 años aquí, no pueden votar, no pueden decidir el futuro político del país donde viven, donde residen y donde han crecido, ¿no? Porque han crecido como personas y donde han ejercido una ciudadanía plena y donde han salido a las manifestaciones que, ¿no? Siempre digo que donde han reivindicado cosas no pueden votar. Entonces, pero hay un racismo institucional que muchas veces no les permite tener todos los derechos que las personas que hemos nacido aquí, ¿no? nos tenemos adquiridos por haber nacido. La sociedad local en el territorio donde vivimos es imprescindible, ¿no? Esta crisis que ha venido de repente, ¿no? De golpe, de una guerra en Ucrania, en Europa, ha hecho despertar mucho sentimiento de acoger, de acompañamiento, de solidaridad. Y eso nos da pistas de que hay sociedad comprometida, de que tenemos que dar un paso más y decir, no solo a la gente que viene desde el mismo territorio que nosotras nos necesita, sino que hay una crisis y hay mucha gente que nos necesita como ciudadanas y ciudadanos. Y para terminar la entrevista, una de las frases que nos repetimos mucho, ¿no? Aquí en Fundación Niña Curia es que sin todas no somos nadie, ¿no? Muchísimas gracias por estar en este episodio de Semillas, de nuestro podcast. Muchas gracias a vosotras. Hasta aquí este 5º capítulo de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita a Migrantes, en el que hemos reflexionado sobre la cultura de hospitalidad como una respuesta de puertas abiertas frente a la desprotección y la vulnerabilidad. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!